Diego Ordóñez, estuvimos muchos escuchando la intervención del legislador John Villas. Por enviar un proyecto que le han calificado de contrario a aquello que el presidente ofreció en campaña. Hay muchos sectores que han levantado un discurso ideológico en torno a este proyecto por considerarlo que contradice una visión más bien de liberal en relación con la política tributaria y contributiva. Yo sostengo, señor presidente, que las ideas deben estar en un permanente debate con la realidad. Porque si ese debate no se produce, incurrimos en el dogmatismo. Y el dogmatismo de alguna manera es no dialéctico. Y en ese proceso dialéctico es que tienen que construirse respuestas en las circunstancias y en los momentos, sin perder de vista las ideas, sin perder de vista las utopías, incluso reconocer circunstancias y momentos en los cuales tenemos que hacer concesiones a la realidad. El Ecuador enfrenta una crisis fiscal de magnitud. No tiene ahorros. Esos ahorros fueron dilapidados. Tiene una deuda excesiva. Tiene una tasa de crecimiento exigua. Tiene un elevado nivel de desempleo. Tiene un elevado nivel de niños en circunstancia de desnutrición. Esa es la realidad. Y para enfrentar esa realidad, el gobierno necesita incrementar sus ingresos. De hecho, tiene que optimizar sus gastos. Pero necesita incrementar sus ingresos. Y para eso tiene varios mecanismos. Más deuda. Y para tener más deuda hay que de alguna manera estabilizar las finanzas públicas. Para que esa estabilidad de finanzas públicas se refleje en un riesgo país menor y en consecuencia en una tasa de endeudamiento menor. Esto desde el punto de vista de las ideas, señor presidente, porque creo que es bueno enmarcar para justificar que no es un gobierno que está siendo contradictor de sus propias ideas, sino reconociendo que hay momentos en donde tiene que tomarse decisiones enfrentado a la realidad, y eso es lo que, entre otras cosas, tiene que ver con el contenido de la propuesta de reforma tributaria. A mí me sorprende, señor presidente, el discurso contradictorio que advierto en varias de las exposiciones, ¿no? Se dice que hay que defender al pueblo y que no puede caer el peso de la crisis en el pueblo, lo cual es cierto, es verdad. Pero no está cayendo el peso de la crisis en el pueblo, señor presidente. A veces yo siento que puede haber un conflicto de intereses, porque muchísimos deben estar, aquí en este salón deben estar haciendo el cálculo de cuánto nos va a tocar pagar más de impuestos. Entonces, como sentimos que se nos va a costar un poquito porque tenemos que financiar el desorden fiscal, entonces se levanta el discurso de que hay que defender al pueblo. Y el pueblo, estimados asambleístas, no gana $2.500 al mes. El pueblo, señores asambleístas, no tiene patrimonio de $1 millón. No tiene. El pueblo gana bastante menos que lo que gana lo que ustedes han llamado ahora clase media. Y está hablando, señor presidente, una persona que defiende ideas liberales. No defiendo ideas de la izquierda, pero reconozco una realidad. Y en ese momento, en esa realidad, aquellos que representan una minoría de más o menos el 3% de la población económicamente activa, a esa minoría nos va a tocar contribuir para, de alguna manera, ayudar al Estado a paliar su crisis fiscal provocada por el robo y el desorden, el despilfarro de los periodos que no voy a mencionar para no generar agitación, pero que se robaron y que despilfarraron, claro. Y ahora nos toca sacar la mano, meter la mano en el bolsillo
para financiar lo que se robaron. Bueno, así es la vida, señor presidente, injusta, sí, pero el peso de esta reforma, señor presidente, va a caer en el 3% de la población económicamente activa. No son los empresarios los que quedan fuera, señor presidente, van a tener que pagar. Muchos se han opuesto. Muchos amigos míos han venido en tono un poquito agitado a decir que cómo es posible que más impuestos, que cómo es posible, y aparecen socialdemócratas, me han dicho. Bueno, ha habido que defender estas decisiones en estas circunstancias que nos ponen en el escenario de pedirles a los ecuatorianos, de pedirle a esta asamblea ese esfuerzo fiscal para garantizar que el Estado pueda cubrir los gastos, y no los gastos, sino aquellos que son los mínimos, que tienen que ver con la seguridad, con la educación, con la salud, con el saneamiento, con la nutrición infantil. Voy a hacer algunos comentarios, señor presidente, al texto de la ley, y ya al tiempo voy a rebatir algunas conclusiones o, digamos, falsedades, para decir exactamente la palabra, que se han dicho en esta sala. Lo primero, señor presidente, es que en el inciso último del artículo 5, cuando se habla de la contribución temporal de las personas naturales, se señala que en el caso de que los cónyuges mantengan bienes propios que no forman parte de la sociedad conyugal, hayan disuelto, debería decir liquidado la sociedad conyugal, debe decir liquidado, o se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales, dice, se deberá declarar los gananciales de la sociedad conyugal. Cuando hay capitulaciones matrimoniales no hay gananciales, señor presidente, tiene que corregirse la redacción en el artículo 5 del proyecto. Luego, en el artículo 9, cuando se habla de la contribución temporal sobre el patrimonio de las sociedades, tiene que incluirse la excepción de las sociedades o personas jurídicas que están disueltas y en proceso de liquidación, porque si no se va a cobrar ese impuesto, esta contribución, a empresas que ya no están operando. En el artículo 13, cuando se habla por sanción y declaración con pago con base a la información inexacta, y se refiere con esto a las declaraciones patrimoniales, establecer la excepción de que no aplica esta norma en aquellas personas naturales que ya hemos hecho la declaración patrimonial. Y esa declaración patrimonial se hizo hace muchos años, y esto tenga que ver con aquellos que recién van a incorporarse con su declaración patrimonial a este sistema. En el inciso segundo del artículo 15, señor presidente, debe decirse que el presente régimen impositivo voluntario, con esto me refiero a la regularización de activos en el exterior, que quienes se acojan a este régimen voluntario, único y temporal, solamente estarán gravados por el impuesto, sujetos a la tarifa del impuesto único que está previsto en el artículo 17. Y en este punto me detengo, señor presidente, para tratar de romper un prejuicio, desbaratar una consigna y reivindicar este mecanismo de la regularización de los patrimonios en el exterior como un mecanismo que tiene que ver Cuenta con un minuto, asambleísta. Con la transparencia, señor presidente. Esto es que aquellas personas que tengan activos no declarados en el exterior, los transparenten, los incorporen, los hagan públicos. Y para eso se establece un régimen temporal impositivo y una tasa contributiva. No se está con esto pretendiendo sanear ni blanquear recursos mal habidos. Ojalá que eso fuera, y muchísimos de los amigos que puedan tener algunos asambleístas sean los que se develen en donde tienen la plata de la corrupción en el exterior. Y para eso están precisamente las excepciones. Las excepciones están regladas en el artículo 20, que dice que no se acogerán a este sistema las personas que cuenten con sentencia condenatoria ejecutoria. Así habría sido bueno porque eventualmente algunos prófugos podrían haber declarado, pero aquí está la excepción. Y en el literal B, le excluye también a aquellas personas
que han sido funcionarios públicos, de manera que no se puedan acoger aquellos dineros de la corrupción a este proceso de regularización de los activos en el exterior, que están en el exterior y que tengan que declararse, señor presidente. En el artículo 23, esto juntarlo con lo que señala el artículo 18 y hacer en un solo acto la declaración juramentada respecto a los activos en el exterior y la declaración del impuesto, de manera que no sean dos pasos, señor presidente. En la reforma al artículo 9, cuando se habla de los ingresos exentos, que se excluya lo que está constando en el proyecto, que dice que no serán deducibles o que serán, exentos, que son ingresos exentos los generados por la enajenación ocasional de inmuebles realizados por personas naturales, siempre que se trate de inmuebles destinados a vivienda. No creo que solamente deba establecer la exención de ingresos generados por venta ocasional de inmuebles para vivienda, tiene que ser para todos. Esto sugiero que tenga que ser eliminado. E igual que se concilie con lo que señala el artículo 42, párrafo segundo, señor presidente. Pasaré oportunamente las observaciones, pero quería señalar estas, señor presidente, y señalar fundamentalmente el hecho de que de lo que se trata aquí es de que establezcamos un régimen transitorio para que las personas con patrimonio superior al $1.000.000 y las empresas también puedan contribuir temporalmente por 2 años para financiar aquella demanda de recursos ingentes que no pudieron usarse de ahorros para cubrir la pandemia y construir un nuevo mecanismo, termino, señor presidente, un nuevo mecanismo de la tasa contributiva progresiva del impuesto para que esos ingresos permanentes sean considerados como tal en el presupuesto del Estado. Gracias, señor presidente.